Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañepomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé, y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Estamos hablando, reflexionando sobre el sentido teológico de lo que trae consigo mismo, ¿verdad? El hecho del sacramento del bautismo. Nosotros decíamos y reflexionábamos, y una de los elementos que nos presenta como característica esencial del bautismo es el perdón de los pecados mediante el bautismo. El perdón de los pecados mediante el bautismo. Estábamos conversando y sobre todo lo que nosotros encontrábamos era en este capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, en que se presenta a este paralítico, donde es la comunidad, donde encuentra la misma comunidad el elemento fundamental. Por una parte, la gracia de Dios que perdona los pecados, pero por otra parte es también la misma comunidad la que acoge de nuevo y la que se preocupa también. Es la misma comunidad que va detrás de aquel que se ha alejado del grupo, aquel que se ha alejado entonces de esa comunidad viviente. Recordemos que Lucas lo presenta de otra manera, también lo presenta Mateo de otra manera. Cada uno va interpretando, o mejor dicho, va presentando de una manera muy particular. Lucas lo hace a través del capítulo 15 de la famosa oveja perdida. La ovejita perdida que se ha alejado y es el pastor, pero el pastor que representa a toda una comunidad, porque después cuando lo trae de vuelta a esa ovejita, ¿qué es lo primero que hace este líder que está al frente de la comunidad? Le presenta a toda la comunidad. Alégrense conmigo, he recuperado a esta ovejita perdida. Asimismo, también enseguida continúa en este capítulo 15 de San Lucas, la mujer que había perdido un dracma, ¿verdad? Que se le había perdido esa moneda. Enciende la luz, barre, limpia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra dice que le llama a todas las vecinas, a todas las amigas y les dice: he encontrado aquello que se me había perdido. Hagamos una gran fiesta porque he encontrado. Es de nuevo la comunidad. Es interesante, ¿verdad? Varias veces ya hemos insistido y hemos hablado que nuestra conversión o el elemento de buscar siempre la conversión es la alegría de toda la comunidad, porque siempre estamos en función de la comunidad. Cuando nosotros estamos fuera del camino de Dios, somos como esos huesos dislocados, decíamos, ñambo sufrí.
ñanderetebe, ¿verdad? Si uno solamente es un dedito que le está doliendo, sin embargo es todo el cuerpo que sufre, todo el cuerpo. Ñanderoba ahí, ñande argel, ñande yuruca, lleva gusto, cuando uno está en así, por ejemplo, te duele el diente, pero uno chiquitito te duele tu diente, una carie pequeñita, pero no hay caso. El dolor es para todo el cuerpo, uno se siente mal, todo. Bueno, así también es el pecador. Entonces esto es importante tener en consideración. ¿Por qué la comunidad celebra? Porque peta en la silla de Coacué, entonces nosotros hacemos que vuelva al redil. Esa oveja perdida hacemos que vuelva al redil. Esa dracma perdida hacemos que vuelva al redil, a la comunidad, y entonces ahora tenemos que hacer fiesta. Entonces es el bautismo que nos introduce, decíamos, en primer lugar a la comunidad. Es la comunidad responsable, en otro momento también hablábamos de esto. Es la comunidad que tiene que encargarse de acompañar, de hacer crecer a este integrante de la comunidad. Pero nosotros tenemos que ser responsables en este sentido. Por lo tanto, el servicio que tiene que prestar la comunidad es un servicio, en primer lugar, garrafal, existencial, profundo. Tiene que ser lo primero, ¿verdad? Lo primordial. Es la comunidad la que se mueve, oye, yacuá, oye, esa PA, esta persona está necesitando, este chico está en la droga, este matrimonio no está funcionando bien, aquí hay infidelidades, estas personas los están educando bien a sus hijos, tenemos que ayudarnos, ¿se dan cuenta? Son elementos elementales y fundamentales para que entendamos entonces esto de lo que significa el perdón de los pecados que se da mediante el bautismo, el perdón de los pecados. Pero perdón de los pecados, decíamos que justamente ese volver a acoger a la persona dentro de este camino que se está haciendo para llegar a una dignidad, la felicidad. La felicidad propia se da en la medida en que nosotros nos encontramos bien en la comunidad, es decir, que estamos respondiendo bien y estamos recibiendo bien elementos de la comunidad. Ya peñan de roga, ya peñan de comunidad, ya peñan de la pichacuera, ¿verdad? No es que somos personas aisladas, ¿verdad? Cada uno quiere hacer su mundo, su vida, que el otro no sepa, que el otro no me vea, no quiero que me moleste, no me molestes mosquito, más o menos Ishahuayna. No, aquí es al contrario, ¿verdad? Es esa persona que procura, ¿verdad? Unirse, estar en sintonía. Y esto lo hacemos a través del bautismo. El bautismo tiene este significado, el bautismo tiene sobre todo como objetivo esto de entrar a una comunidad y sentirnos parte de esta comunidad. En este capítulo del evangelista Marcos 2, del 1 al 12, está ya bosquejado en este relato de la curación del paralítico, dos acciones de Jesús que nos asignan dos motivos esenciales. En primer lugar, hay una curación milagrosa aquí del paralítico y por otra parte, después de esa curación viene el perdón de los pecados. Eso del perdón de los pecados parece que está como una cosa agregada simplemente, ¿verdad? Parece que no tiene sentido. Lo que nosotros estábamos esperando era ver a ese paralítico que es curado. Pero sin embargo, el autor sagrado aquí nos presenta y pone en boca de Jesús que una vez que le cura milagrosamente, entonces también le habla de un perdón de los pecados. ¿Qué tiene que ver esto? Y bueno, y aquí está entonces lo elemental y fundamental. Y ahí justamente estaba el objetivo de nuestro autor sagrado, de querer darnos a entender que lo esencial y lo fundamental es el perdón de los pecados, no tanto la curación milagrosa del paralítico. El patente poder de curar es el fundamento del poder de perdonar los pecados. Es decir, la unión entonces que nosotros encontramos en esa curación, ese paralítico que puede levantarse, que puede caminar, muestra de una forma patente, ¿verdad?, el poder que tiene el Señor, pero ese poder que nos está mostrando y nos está diciendo, así como Él puede curar a este enfermo, asimismo también el Señor puede perdonar los pecados. Asimismo el Señor puede perdonar los pecados. O sea, esto es Uroreí para Él, más o menos está queriendo decir, ¿verdad? Porque con esto te está mostrando, esta es la señal, este es el signo, esta curación de este paralítico que lo vuelve a levantar
de su lecho, de su camilla, de su cama, entonces ahora le está diciendo a la comunidad, así como Jesús hace este milagro, el milagro mayor es el perdón de los pecados. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Son días en los que Francisco ha publicado un intenso mensaje para preparar la próxima Jornada Mundial de los Emigrantes, prevista para el 27 de septiembre. El Papa lo dedica al drama de los desplazados internos, una de las heridas menos conocidas del mundo actual. Se trata de al menos 51 millones de hombres, mujeres y niños a los que la guerra, la violencia o tragedias naturales han obligado a abandonar su casa o su tierra sin salir de su propio país. Nadie se entera de que existen porque no hay medios de comunicación que acceden a ellas y debido a la inseguridad las propias agencias humanitarias tienen dificultad de acceso, con lo cual se hacen invisibles y muchas veces olvidadas. Amaya Valcárcel trabaja en el Servicio Jesuita para Refugiados. Esta organización católica ayuda y acompaña a desplazados internos en 14 países, desde la República Democrática del Congo hasta Siria, Myanmar o incluso Colombia y Venezuela, para ayudarles, por ejemplo, en ámbito sanitario y educativo. Nosotros trabajamos en el ámbito de la educación. Pretendemos que la educación continúe para los niños desplazados internos y tenemos experiencias positivas. El mensaje fue presentado en una rueda de prensa virtual con el cardenal Michael Cerny. Para el purpurado, la experiencia de la pandemia puede ayudar a hacerse cargo del drama que atraviesan los desplazados internos. Abrir los ojos y reconocer a personas en nuestra sociedad que han sido forzadas a irse de sus casas. También nosotros hemos tenido que dejar lo que solíamos ver como una vida normal, la vida cotidiana, pero ellos lo viven sin apoyo, sin servicios, sin futuro. El Papa lamenta en el mensaje que la pandemia del coronavirus ha empañado muchas otras emergencias humanitarias que afligen a millones de personas y teme que se dejen de lado iniciativas y ayudas internacionales esenciales y urgentes para salvar vidas. Por eso, conocer el drama de los desplazados internos es ya un primer paso para ayudarles. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre esta característica esencial del bautismo, ¿verdad? El perdón de los pecados mediante este sacramento. Decíamos que en ese capítulo 2 de Marcos, el poder de curar que hace Jesús con este paralítico es simplemente el fundamento, la base para mostrarnos el poder también que Él tiene de perdonar los pecados. Un considerable número de estudiosos, de los exégetas de la Biblia, admite que esta insistencia en la vinculación, hay una insistencia en vincular estas dos acciones, estas dos vetas, uno de curar a ese enfermo, a ese paralítico, así como nos narra. Y por otra parte, esta vinculación entonces nos permite rastrear la existencia de una interpretación teológica. Pero en este sentido, esta narración sale del ámbito de lo histórico. Sale del ámbito de lo histórico, porque aquí hay entonces una interpretación teológica muy profunda y muy importante. Por eso, fíjense cómo nosotros encontramos después a continuación, en Marcos 2:7, cómo continúa, ¿verdad? Después de que Jesús le está curando, ¿verdad? Que le levanta a este paralítico, ¿verdad? Dice muy bien en el 10, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Para que sepan. Quiere decir que aquí hay una controversia grande, sobre todo con los fariseos y con toda esa comunidad de la sinagoga. ¿Quién es este? Solamente Dios perdona, ¿se acuerdan? Un poquitito antes de esto, cuando Jesús justamente le perdona los pecados. Pero él entonces parece que en una ira, es entonces la comunidad que está hablando. Es la comunidad, porque ya estamos, imagínense, en el año 70 más o menos después de Cristo. Entonces es la comunidad que ahora siente esta misión y dice, vayan, a mí se me ha dado todo poder, dice. Vayan, prediquen, evangelicen. Esto significa que si ustedes ahora reciben todo el poder del resucitado, quiere decir que entre ellos también se encuentra el poder del perdón de los pecados. El de restablecer al hermano, que vuelva a la comunidad. Esto sería el elemento fundamental. No es simplemente que yo me voy y le digo, bueno, te perdono los pecados, listo, ya estás perdonado, listo, aleluya, gloria a Dios, y chau, che, y vos seguís por tu camino. No. El perdón de los pecados, en síntesis, aquí nos está diciendo que es esa posibilidad de escuchar ese arrepentimiento de esa persona que está volviendo. Somos nosotros, ¿verdad?, que entendemos y decimos, uy, me he equivocado, hice un camino que va fuera de los mandamientos de Dios, pero en el sentido, un camino que me lleva a la infelicidad. Eso quiere decir estar fuera del camino de Dios, estar fuera de los mandamientos de Dios, fuera de las reglas de Dios. ¿Qué significa? Que vos mismo te estás volviendo infeliz, una persona que no se siente realizada, porque ha tomado un camino equivocado, El problema normalmente nuestro para volver a Dios no es tanto el no darnos cuenta que estamos haciendo bien o mal las cosas. Porque todos, les aseguro, todos, hasta el pecador que comete muchas acciones negativas, en un momento se encuentra con su propia conciencia y es ahí donde Dios le está hablando. Pero entonces, ¿cuál es el problema del no volver a la comunidad? De no volver sobre los caminos que el Señor le ha trazado, ese camino bueno de felicidad y de santidad. ¿Cuál es el problema? El orgullo. No somos capaces entonces de aceptar nuestra condición, o tal vez por ahí hasta hacemos un pequeño y breve examen de conciencia personal, pero no somos humildes para dar ese paso, para acercarnos nuevamente a la comunidad y para pedir perdón. Este es el problema del hombre. Este es el problema nuestro. Este es el problema del Génesis, después del pecado, capítulo 3. Fíjense que después que la serpiente le dice, si ustedes comen de esto, ustedes serán como dioses. Miró, vio que era espectacular esa fruta, agarró, comió. Y después expande el virus, vamos a decir así. Porque enseguida le pasa al otro, le contagia al otro, le pasa la manzana. Ahí a su esposo Adán, que también come, es decir, se deja infectar, contagiar por el virus, ¿verdad?
como el coronavirus, que ahora tanto nosotros estamos hablando. Es la misma manera, ¿verdad? Y entonces así el pecado que se va expandiendo. Y fíjense que el pecado se expande, por lo menos esto del coronavirus, en una forma geométrica, ¿verdad? No solamente aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, no. En forma geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128 y así va por delante. ¿Entienden? Entonces, estos elementos que nosotros estamos viendo aquí nos tienen que ayudar, queridos amigos, a entender que el verdadero pecado ante Dios es el orgullo. El verdadero pecado ante Dios es el prescindir de Dios, es la autosuficiencia, porque nosotros pensamos que podemos vivir solos, sin Dios, sin la necesidad de Dios. Algunos supuestamente se hacen llamar ateos, ¿verdad? Yo soy y vivo sin Dios, no me interesa Dios. Pero que es una falacia también, es una mentira, porque no se puede vivir sin la religión, imposible. Siempre vos te creás un Dios, o vos mismo te haces Dios, vos mismo. Entonces, no sos ateo, porque vos estás creyendo, tu Dios sos vos mismo, tus propios criterios, o tu propia forma de vivir, o tu forma, ¿verdad?, de decisión que has tenido por ir detrás de un ídolo tuyo, del dinero, del negocio, del trabajo, no sé, hay 10.000 cosas, del fútbol. Hay muchas personas que solamente viven de esas cosas y detrás de esas cosas, ¿verdad? Preocupados simplemente de sí mismos, ¿verdad? Muy egoísta. Son actitudes muy egoístas. Sin embargo, aquí nos hace entender que esta conversión, que tiene que ser un camino y un esfuerzo nuestro, personal, con la gracia de Dios, que nos lleva de nuevo a Dios, esto significa que al perdonarse el pecado, como dice aquí, nos restituye a la comunidad. Y es eso lo que nosotros queremos encontrar. En este sentido, decíamos nosotros en Marcos, en el capítulo 2, la narración sale de este ámbito histórico, en este sentido. ¿Por qué? Y porque aquí le está diciendo teológicamente, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder, tanto sobre la tierra, como también en el cielo, ciertamente, pero el poder aquí en la tierra, eso es lo que quiere mostrar Jesús. Para perdonar los pecados, le dice al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto de levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, del milagro, la curación, es entonces como el fundamento para que nos demos cuenta que la fuerza y la palabra de Dios también es la del perdón de los pecados en primer lugar. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe Nuevo Testamento. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor
cante en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas. Canta y no llores, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar.
no lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el poder, ¿verdad?, de perdonar los pecados, el perdón de los pecados mediante el bautismo. Y estábamos poniendo este ejemplo de lo que hace Jesús. Y aquí entonces en esta controversia, por eso se utiliza la palabra para que ustedes sepan, para que ustedes sepan. Entonces es la unión que existe tanto entre el milagro y luego la frase de Jesús: tus pecados te quedan perdonados. De hecho, este era el punto álgido, ¿verdad?, de la controversia entre Jesús y los fariseos. Y luego también entre la sinagoga y la iglesia, que están haciendo. Porque la iglesia recibe este poder de parte del Señor y la iglesia está comenzando a practicar esto del perdón de los pecados. El hombre entonces necesita continuamente ser lavado por Dios de sus pecados. Pero ¿cómo va a ser lavado por Dios de sus pecados? Y justamente a través de las causas segundas que decimos nosotros con Santo Tomás de Aquino. Cuando nos dice, ¿verdad?, el poder de los pecados que lava la iglesia significa la acción de Dios en esta forma que Dios necesita siempre de nosotros. Causa segunda, decía Santo Tomás de Aquino. El problema de si el hombre puede atribuirse como Jesús, él mismo, como él hacía, ¿verdad?, como Jesús hacía, el poder de perdonar los pecados, que es un derecho soberano de Dios. ¿Será que se puede el hombre atribuir esta gracia de perdonar los pecados? Claro, aquí te está presentando entonces que no es el hombre yo el que perdona los pecados, sino que esta es la causa segunda. Así como Dios se ha encarnado, decíamos anteriormente en nuestra clase anterior, se ha encarnado en el hombre, es justamente para decirnos, para animarnos, para fortalecernos y mostrarnos que nosotros encontramos aquí la fuerza y la gracia para restituir la dignidad
Eso significa el perdón verdaderamente, restituir al pecador esta gracia que había perdido porque se había alejado de la comunidad y se había alejado de Dios. Cuando nosotros pecamos contra Dios, pecamos contra la comunidad y pecamos contra nosotros mismos. Cuando nos alejamos nosotros de la comunidad, nos estamos alejando de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, nos estamos alejando de la comunidad. Y al mismo tiempo, entonces, perdemos nuestra propia esencia. Y eso significa alejarse de uno mismo, ¿verdad? Por eso que para la conversión es importante entrar dentro de nosotros mismos, reflexionar quiénes somos nosotros, cómo estamos viviendo, qué es lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que nosotros entramos dentro de nosotros mismos, podemos después dar ese salto porque entendemos quiénes somos, en qué situación nos encontramos y podemos dar este salto y que será un salto cualitativo a lo que nosotros le llamamos la conversión. Y es ahí donde actúa la gracia del Señor. Pero cuando se vuelve a la comunidad, en la comunidad están los líderes, por una parte, al frente, dentro de una jerarquía de comunidad, porque siempre tenemos dentro de una sociedad alguien que dirija esa sociedad. O si no, vamos a vivir en un anarquismo. Esto no es anarquía, sino que es justamente comunidad. Y en esta comunidad, en esta iglesia Cajal, nosotros nos encontramos con el líder que nos acompaña, que nos ayuda, que nos devuelve. Y ahí es donde nosotros recibimos el perdón de los pecados. En este sentido, es decir, que el hombre perdona los pecados con la gracia de Dios, como Dios manifiesta su amor y su misericordia, pero el hombre entonces lo restituye al hombre a su comunidad. El hombre o el líder o la misma comunidad que acepta de nuevo a ese pecador que se acerca porque se ha arrepentido y quiere volver a integrar esta comunidad, justamente lo hace a través de la aceptación comunitaria. Pero el derecho soberano siempre del perdón de los pecados será la de Dios. Eso no podemos negarlo. Ahora, con mayor claridad se refiere el episodio al poder de la Iglesia de perdonar los pecados en la conclusión que se le da, ¿verdad?, en Mateo 9:8, que dice: glorificaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Imagínense cómo termina en Mateo capítulo 9, versículo 8. Cuando ven que Jesús perdona los pecados. Jesús perdona los pecados. Ellos en este momento en que están viviendo y tienen esta experiencia con el Jesús de Nazaret, no lo están mirando todavía como un Jesús divino, ¿sí?, o como un Dios, ¿verdad? Ellos están esperando el Mesías y lo van descubriendo en esta revelación. Y entonces cuando termina este pasaje del Evangelio, ellos miran, se asombran, ven, pero ¿quién es este hombre, verdad? ¿Quién es este Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que está realizando? Está curando a los enfermos. Esta es una acción que solamente Dios lo puede hacer. ¿Y cómo es que este hombre, ahí está, cómo es que este hombre, es decir, Jesús que entra en nuestra condición humana, ¿verdad? Y desde esta condición humana, con la gracia de Dios que puede restituir la vida a este pecador que está muerto, ¿verdad?, espiritualmente. Entonces, por eso nos dice Mateo 9:8, glorificaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres. El poder que Dios nos ha dado, el poder que Dios le ha dado al hombre como tal dentro de la comunidad para poder restituir, perdonar, introducir, recibir, integrar nuevamente a esa persona que se había alejado de la comunidad. Ese es el perdón verdadero que nosotros recibimos dentro de la comunidad. Jesús promete con palabras expresas a la iglesia el poder de perdonar los pecados. Aquí entonces ya entramos en palabras más expresas directamente cuando Jesús se refiere y le da el poder, ¿verdad?, a los hombres, a la iglesia. Esto es lo que dicen las sentencias sobre atar y desatar, que nosotros conocemos muy bien en el capítulo 16 de San Mateo. En otra oportunidad ya estuvimos hablando, estuvimos reflexionando. Capítulo 16 de Mateo, versículo 19, nos dice justamente con esta sentencia que a Pedro, cuando le está hablando, tú tienes el poder de atar o de desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo.
lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. El poder entonces que le da a la iglesia. En cuanto que se refieren al poder de excluir de la comunidad, ¿se dan cuenta? Esto del poder de atar o de desatar los pecados es entonces la posibilidad que nosotros o que el hombre tiene de excluir o incluir nuevamente al pecador. El pecador que se acerca, pero ¿quién es el que le recibe? Es la comunidad. Pero la comunidad que está de nuevo representada por ¿quiénes? Por unos líderes, por unos sacerdotes, por unos religiosos. Y esto es entonces lo que hoy la palabra de Dios nos quiere seguir enseñando. Vamos a seguir reflexionando más sobre este tema, queridos amigos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yaipuruta ao ti yurumoaja. Yayekoheita ñamoita. Gel ha amiña ñongapi. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la palabra del Señor, el poder de perdonar los pecados que tiene este sacramento del bautismo. Y decíamos que Jesús justamente promete con palabras así explícitas a la iglesia, Mateo 16, versículo 19, ¿verdad? El poder de excluir de la comunidad o de admitir de nuevo a la comunidad a esa persona que se había alejado. Esa es la fuerza entonces que nosotros tenemos de volver a incluir a un pecador, a alguien que se había alejado de la comunidad. El Señor resucitado encomienda a la iglesia predicar la conversión para el perdón de los pecados. ¿Por qué les parece que en Lucas capítulo 24, ¿verdad? Ahí al final ya, 24:47, el Señor justamente al despedirse, cuando ya va a subir al cielo justamente, dice, les doy, dice, esta posibilidad de ayudar a la conversión para el perdón de los pecados. Vayan, prediquen la conversión de los pecados. Se promete entonces el perdón en nombre de Jesús. Esto es, en razón de su obra de salvación, que se hace realidad por las palabras de la comunidad. Es la comunidad la que ahora comienza a esparcir. Por eso hablábamos en otra circunstancia, cuando hablábamos de la ascensión. ¿Por qué hablamos de la ascensión? La ascensión justamente significa para nosotros que ahora Jesús resucitado ya no va a hacer más lo que Él hizo durante el tiempo terrenal. Él vino con una misión específica: predicar el reino, predicar el evangelio, ayudarnos a que nosotros entendamos, nos adhiramos a Él, porque adherirse a Él, como dice, ¿verdad? La misma palabra de Dios, el que me ha visto a mí, el que me conoce a mí. Felipe le ha visto a Dios, a mi Padre.
Es decir, el aferrarse a Jesús significa aferrarse de nuevo a la voluntad de Dios. Y esta es la misión justamente de Jesús, que llega a entregar su propia vida totalmente, pasión, muerte y resurrección por nuestra salvación. Ahora, Jesús resucitado antes de partir al cielo, y por eso decíamos que la ascensión tiene este sentido teológico. Ahora yo me voy al cielo, pero ¿por qué yo les dejo, entre comillas? Les dejo, pero al final no les dejo, otra vez dice, ¿verdad? San Juan, porque les voy a enviar al Paráclito. Pero ¿quién es? ¿Quién es el Paráclito? Es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero ¿dónde el Espíritu Santo trabaja? En nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, ¿quién es el verdadero Paráclito? El Espíritu Santo que trabaja en mí. Es decir, que nosotros somos los paracletos, los paráclitos, los que ahora hacemos el alter Christi. Somos cristianos, nosotros hacemos ahora las veces de Cristo. Entonces, yo soy hombre, no soy Dios. El perdón de los pecados, la inclusión de uno que se ha alejado de la comunidad, ¿cómo se realiza? Y solamente se realiza a través de una intervención nuestra, de una intervención, pero en un sentido de acercamiento, ¿verdad? A esa persona que se ha descarriado. Es un acercamiento a esa persona que de cierta manera le ha dicho a la comunidad y le ha dicho a Dios mismo, y eso viene como consecuencia sobre sí mismo, le ha dicho, bye bye, bye bye, me voy, hago mi camino. ¿Verdad? Sin embargo, después en la conciencia uno comienza a darse cuenta. Pero es aquí donde se necesita y donde tiene sentido también cuando el Señor dice, se me ha dado todo poder a mí en el cielo y en la tierra. Ahora yo les doy a ustedes, vayan, prediquen evangelio, la buena noticia, a todos, a los paganos, a aquellos que se han alejado, a los mismos judíos que no están entendiendo, a todos. Es decir, la universalidad, la catolicidad entonces de esta propuesta de salvación. Y esto se lo hace por medio de ¿qué cosa? Por medio del compromiso que nosotros asumimos en el bautismo. El perdón de los pecados mediante este sacramento del bautismo. Por eso al final dice, vayan y bauticen, dice San Mateo capítulo 28, versículo 20, ¿verdad? Ahí al final. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y bauticen. Es decir, que nosotros ofrecemos esta misma gracia que el Señor está realizando o ha realizado en su vida terrenal, pero que ahora está realizando, sigue realizando a través de ¿quién? A través del perdón que nosotros estamos ofreciendo, estamos incluyendo a la comunidad. Como también decíamos, el poder de atar o de desatar quiere decir excluir o incluir dentro de la comunidad a los hombres. Una narración similar también a esta nosotros tenemos en el capítulo 20 de San Juan, 19-23. Jesús se aparece a sus discípulos, les da el saludo de la paz esté con ustedes y les encarga, reciban el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Es siempre la fuerza del Espíritu Santo, es la fuerza del Espíritu Santo, es decir, es la tercera persona que está llegando, yo les prometo, el Paráclito, el que va a venir, reciban ustedes. No es que el Espíritu Santo viene en una forma sin encarnación, se encarna en nosotros. Así como Dios primero se ha encarnado, el segundo tiempo, según San Lucas, ¿verdad? La acción de la redención de Jesús, justamente es la encarnación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Ahora podemos decir este tercer elemento, un tercer tiempo, como dice Lucas, es entre comillas, yo lo digo porque esto no lo hablamos así. Teológicamente no hablamos de una encarnación del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? No hay una encarnación, ¿verdad? Pero podemos decir que el Paráclito en este sentido es la fuerza del Espíritu Santo que nos dinamiza, el dínamos, ¿verdad? El que mueve, el que ilumina, el que da fortaleza, el dínamo. A través del dínamo nosotros tenemos la dinámica, ¿viste? Dinámica, la fuerza, el entusiasmo. Y entonces por eso les dice aquí en Juan capítulo 20 del 19 al 23, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu es el que entra dentro de nosotros como una encarnación. Reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, entonces les quedarán también retenidos.
Por eso la controversia, decíamos, entre los adversarios de la iglesia en realidad, porque esto ya se está escribiendo en el año 70, en el año 80, en el año 90. Imagínense una comunidad que se está desarrollando y muchos no están aceptando absolutamente que el hombre, es decir, que la iglesia pueda incluir, pueda aceptar de nuevo a su comunidad a aquellos que se han descarriado. Entonces les dice, mira, la iglesia ha recibido el poder de Dios de atar y de desatar. Lo que ustedes perdonen serán perdonados. Lo que ustedes no perdonen no serán perdonados. Queridos amigos, así entonces nos despedimos por el día de hoy. Ojalá que cada uno de nosotros entendamos muy bien lo que significa entonces ser humildes, acercarnos al Señor, pedir perdón para que nos vuelva a incluir, no quedar excluidos de la comunidad. Y me despido de ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.